de Cristo, hermano, paz de Cristo, muy bonita noche bendecida, llena de la gracia y la misericordia, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Que la gracia, la misericordia y la bendita, completa y perfecta paz de nuestro Señor esté en tu casa. Que todo lo que te rodea sea bendecido en esta noche. Tu casa, tus hijos, tu familia, tus bienes, tu trabajo, todo lo bendigo en el nombre de Jesucristo y declaro una alta, completa bendición en tu vida. Hermano, en esta noche quiero traerte una enseñanza, continuar con el tema que hemos empezado esta semana sobre el ministerio de los ángeles. Yo creo que los cristianos que ignoramos el quehacer y el trabajo, el ministerio de los ángeles, pues seguimos siendo cristianos, pero la Escritura dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. La Biblia no dice que por falta de oración, la Biblia no dice que por falta de ayuno, la Biblia indica que perece por falta de conocimiento. Y yo quiero darte hoy en esta noche, una enseñanza, una disertación sobre el trabajo de los ángeles, y quiero que lo vayamos viendo desde algún punto de vista. Mira, la Escritura nos dice que no recibimos porque no pedimos como conviene o no sabemos pedir. Algunos de nosotros, al momento de pedir, simplemente hacemos algo así como un deseo. Es decir, es como, cuando digo un deseo me refiero a que son cosas que en nuestra percepción humana parecen ser inalcanzables, imposibles o demasiado difíciles de conseguir, pero que en su momento, cuando llegan, te das cuenta de que no tenía nada de difícil, nada de complicado. Y aunque hay cosas por las que tienes que batallar y luchar, porque recuerda que la fe ocupa acción también, hay ocasiones en las que no vamos a necesitar de hacer tanto, siempre y cuando tengamos el conocimiento de lo que hace falta. Y para eso están los ángeles muchas veces. Te voy a poner un ejemplo rápido, sencillo, que todos usamos. Si yo, por ejemplo, en YouTube quiero ver algo, hay una cosa que se llama buscador, ¿verdad? Pones ahí arriba, en tus propias palabras, por ejemplo, quieres escuchar música cristiana de alabanza, y le pones ahí música cristiana de alabanza, y le das buscar. Y entonces hace una búsqueda completa y te manda opciones de acuerdo a tus gustos, etcétera, etcétera. Y te pone música que a ti, para que tú elijas, te pone opciones en la lista. Y tú le das clic a algo y ya, tienes ahí lo que buscabas. Y sabes que muchos de nosotros, cuando la Biblia dice buscad y hallaréis, no sabemos realmente cómo buscar en el reino de los cielos lo que estamos necesitando. Habemos muchos hermanos, o hay mucha gente en la iglesia que sabe que tiene que orar, pero no sabe orar. Sabe que tiene que pedir, pero no sabe qué pedir o cómo pedir. Sabe que tiene que buscar, pero no sabe cómo buscar. Sabe que tiene que llamar, porque la Biblia dice que busques, que llames, que toques, y que la puerta se abrirá y que te van a contestar, etcétera. Pero cuando no sabemos cómo entrar, cómo adquirir lo que necesitamos del ámbito espiritual, entonces nosotros tendemos a frustrarnos y a pensar que entonces no es cierto lo que me enseñaron, entonces no es cierto lo que me dijo el pastor, entonces no es cierto lo que el hermano tanto predica, entonces no es cierto aquello y aquello otro. Pero esos son pensamientos humanos. Eso es falta de fe. Eso es falta de conocimiento, sobre todo. La fe amarrada con conocimiento, hermano, se vuelve un arma tan poderosa. Y cuando tú amarras tu fe en el Señor Jesucristo, a tu conocimiento del ministerio angelical, entonces tú tienes un ministerio próspero, profundo, de mucho alcance. Yo quiero que en esta noche tú aprendas algo sobre el ministerio de los ángeles. Y vamos a ir a Hebreos 1:7. Hebreos 1:7, y te lo voy a leer en la Reina Valera, que es la que siempre leemos, pero también te lo voy a leer en otras dos versiones, que son la Nueva Traducción Viviente y la Dios habla hoy.
Y hay varias versiones más que me gusta como dicen, pero estas destacan el aspecto del que queremos hablar hoy. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí hay dos tipos de personajes, uno los ángeles y otro los ministros. En este caso los ángeles son los seres de los que estamos hablando, estos seres celestiales, recordando que son servidores de Dios, enviados para el beneficio de los herederos. Eso ya lo hablamos ayer, por lo pronto me voy a meter ahí. Pero dice, y a sus ministros llama de fuego, es decir, a ti te llama, a los hijos de Dios, a sus ministros, a los que están en el ministerio, los llama de fuego. Entonces, si a ti y a mí nos llama de fuego, y a ellos los llama o los hace espíritus, ¿a qué se refiere? Por eso quiero leer la otra versión o las otras dos versiones que están en la nueva traducción viviente. Perdón, no en la nueva traducción viviente, en la, ¿qué dije? La lenguaje actual, traducción al lenguaje actual. Dice, además, cuando Dios habla acerca de los ángeles, dice, mis ángeles son el viento y mis sirvientes son relámpagos. Mis ángeles son el viento y mis sirvientes son relámpagos. Ahorita lo que quiero que te quedes es con la palabra viento. Mis ángeles son el viento. Pero no nada más esta versión dice así. La nueva versión internacional por su parte dice, él en cuanto a los ángeles dice, él convierte, escucha esto, convierte a sus ángeles en vientos. ¡Wow! Y a sus servidores en llamas de fuego. Nosotros somos sus servidores y los ángeles son los enviados para ayudarnos a nosotros. Pero yo quiero que te quedes un poquito conmigo en esta situación de los ángeles son vientos. Y de esto, que es de lo que queremos hablar en esta noche. Los ángeles son vientos. Hermano, cuando leemos que los ángeles son vientos, a mí me vienen a la mente muchos escritos de la palabra, muchas partes de la escritura que hablan sobre los vientos y sobre lo que implican los vientos. En el Antiguo Testamento, en la gente, en la estructura del pueblo hebreo, hay una teología alrededor de la palabra viento o de la palabra ruaj. Y la palabra ruaj se refiere no solamente al viento como tal, literal, sino que muchas veces se refiere a eso que está en el interior del hombre, que le da vida. Es el espíritu, pues. Entonces, estamos hablando del espíritu. El espíritu, cuando tú escudriñas la escritura y ves que hay una E mayúscula, está hablando de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Ruach, el viento de Dios. Pero también muchas veces vas a escuchar y vas a leer, al menos en español, la palabra espíritu con E minúscula. Y en esos casos puede referirse a un espíritu como un ángel, a un espíritu humano o a un espíritu inmundo incluso. Pero porque la palabra espíritu en el Antiguo Testamento da a entender eso que hizo Dios desde el inicio, y sopló Dios y fue el hombre un ser viviente. Y estamos hablando de esa esencia, de ese soplo. Anteriormente yo ya hablé sobre lo que implica soplar en el hombre. Y el hombre, relacionando esa estructura, siempre vamos a saber que el hablar, cuando tú hablas, cuando tú dices algo, tu aliento viene de tu interior y va hacia afuera. Lo vuelvo a repetir. Aliento es otra forma de decir viento o de decir espíritu. En la escritura podemos encontrar muchas ocasiones en que la palabra aliento, cuando está en el hebreo, es la palabra ruaj también. Y no solamente se refiere al espíritu que está en tu interior, sino también se refiere a cómo tú hablas. Cuando tú y yo hablamos, dejamos salir nuestro aliento.
nuestro viento interior. El Espíritu de Dios está en este lugar, hermano. Cuando el Espíritu de Dios empieza a salir, cuando la presencia de Dios empieza a salir, eso es el aliento. Cuando tú hablas, cada palabra que tú dices tienes que dejar salir aire, tienes que dejar salir viento, tienes que dejar salir. ¿De dónde viene? De tu interior. Y la palabra me dice, en este pasaje con el que iniciamos en Hebreos 1:7, que Dios a sus ángeles los hace o los convierte en vientos. Nueva versión internacional, Él convierte a sus ángeles en vientos. Cuando tú ejecutas la palabra y juntas estos dos conceptos del aliento que sale de tu interior y la idea de que Él convierte a sus ángeles en vientos, entonces entendemos por qué muchos ministerios no activan el poder, por qué muchos ministerios no tienen un impacto más profundo. Hay mucha gente que tiene conciencia, conocimiento y fe, pero no tiene la aplicación de esa fe. Cuando Dios manda a sus ángeles, y ayer hablábamos de que Dios te dio a ti un ángel. Cuando tú hablas una palabra, esa palabra tiene poder o esa palabra no tiene poder. ¿De qué depende? Cuando tú dices que alguien va a sanar, eso va a ocurrir o no va a ocurrir dependiendo del poder que actúa en tu interior. Sabes que tú puedes empezar a usar la palabra, a decir lo que quieres que ocurra y a generar que venga una bendición. Te voy a leer Efesios 1:17 y de ahí vamos a partir hacia otro caso o otro asunto que quiero que comentemos. Pero antes de entrar completamente, porque esto solo es la introducción, yo quiero que tú entiendas junto conmigo que cuando la palabra de Dios habla de vientos, está hablando también de palabras. Y yo quiero que tú empieces a entender que el viento, el ángel que está contigo, es un viento. Y ese viento lo puedes acarrear a través de tu palabra, de lo que tú dices. Fíjate bien lo que dice. Cuando la Biblia dice en Efesios 1:17, pidiendo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. La palabra espíritu aquí está en minúscula, ya hablamos de eso ahorita. Espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Espíritu, aquí no está en mayúscula, no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de un espíritu, de un ángel de sabiduría y de revelación. Y muchas veces tú no tienes más sabiduría y más revelación. Hay hermanos que quieren entender el ámbito espiritual, pero no empiezan por lo más básico, y es esto: saber que un ángel está contigo o que ángeles están contigo y poderlos comandar, como decíamos ayer, pero solamente puedes comandar a los ángeles que están asignados a ti, nada más. Tú puedes pedirle a Dios que envíe ángeles, pero esos ya son sus ángeles. Los ángeles que Dios te asignó a ti, o el ángel que Dios te asignó a ti, porque puede ser uno, puede ser 100, pueden ser 2, pueden ser 5. El espíritu de la sabiduría, el espíritu en minúscula, habla del ámbito, del soplo, del viento de sabiduría, de la palabra de sabiduría y de revelación. Hermano, cuando tú das una palabra, tienes que engarzarla con el ángel, pero tú tienes que conocer a tu ángel. Tú tienes que conocer que hay ese ser ahí al lado tuyo para llevar tu palabra. ¿Y por qué tengo que pedir? ¿Por qué tengo que conocer a mi ángel? ¿Y por qué la palabra tiene que estar engarzada con el ángel? Hermano, acuérdate que la falta de conocimiento hace que haya muerte. La gente perece por falta de conocimiento. La Biblia habla de Samuel en el primero de Samuel 3:19 y dice algo es un principio muy bonito si lo entendemos. Fíjate bien, estamos hablando de que el viento es el ángel. Dios hace a sus ángeles como vientos.
Y nosotros, para poder hablar, tenemos que soltar ¿qué cosa? Aliento o viento. Por eso es importante juntarlos, a mi ángel con mi viento. Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Eso dice la Biblia de las Américas. Pero si leemos la mayoría de las otras versiones, como la del Jubileo, dice, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. No dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. ¿Por qué Dios no va a dejar caer ninguna de tus palabras? Porque va a estar engarzado con el trabajo de este ser angelical, de este ser que trabaja contigo, que trabaja ministrándote a ti, que su trabajo primordial y su única finalidad es ayudarte a ti y estar contigo y proveerte a ti. Pero cuando tú no sabes que en tus palabras está el poder, que en tu interior está el poder, y que estás como muchos cristianos perdiendo tiempo haciendo, escúchame bien, no quiero confundirte, pero quiero decir cosas que a veces no suenan necesariamente como uno las dice, pero fíjate bien, a veces perdemos tiempo en oraciones insensatas. ¿A qué me refiero? La Biblia dice que oremos siempre, es cierto. La Biblia nos insta a orar. Pero hermano, hay ocasiones que son para orar y hay ocasiones que son para actuar, para hacer, para llevar a cabo las cosas. Jesús, cuando tenía a la gente enferma frente a él no se hincaba en ese momento a orar. Él se iba en las noches a orar para que cuando estuviera enfrente del enfermo, él pudiera hacer el milagro. Aleluya. Mira, cuando el hombre entiende que en la oración es algo preparatorio, algo que te ayuda para prepararte, vas a empezar a entender que en el momento de hacer no se necesita necesariamente la oración, y a eso me refiero. Ayer hablábamos de Moisés y lo hemos hecho en otras ocasiones. Moisés estaba frente al mar, era momento de hacer, era momento de actuar, no era momento de orar. ¿Por qué clamas a mí, Moisés?, le dice el Señor. ¿Por qué me hablas a mí? ¿Por qué me pides a mí? Si tienes en tu mano la vara que yo te di, si tienes en tu mano lo que te di. Y le dice, háblale al mar. ¿Por qué tenía que hablarle? Porque entonces el hablar, el soplar, el decir, iba a dejar salir de su interior la bondad, la virtud, el milagro. ¿Por qué iba a ser eso posible? Porque iba a estar acompañado por el poder ministrador de ese ángel que está a cargo del heredero, que está cuidando al heredero. Hermano, si tú logras entender esto, si tú logras llevarlo a tu interior, vas a entender que cuando tú hablas, viene contigo un ser que está diseñado y designado para servirte a ti, para ayudarte a ti, para ministrarte a ti, para que cumpla todas las cosas que tú le mandas. Y no se las mandas a él precisamente, sino que las mandas, las dices y van a ocurrir. Porque en la lengua está el poder de dar vida o de dar muerte, pero el ángel del Señor va a estar contigo precisamente para llevar a cabo sus obras. El día de antier leíamos en el Salmo 103, en los últimos versículos, en el 22. Yo quiero leerlo de nuevo, nada más para dejarlo claro. ¿Por qué estoy hablando de esto? En el versículo 20 dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ángeles. Ahora vamos a cambiar la palabra ángeles por la palabra vientos o alientos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus vientos, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Ellos ejecutan su palabra. Por eso lo que tú hables tiene que estar rodeado, bañado, impregnado de la palabra de Dios. Por eso no es nada más dar órdenes, ni decir cosas al azar, ni decir cosas triviales, sino es decir lo que queremos en el nombre de Jesús. Es
evocar la palabra, es invocar el nombre de Jesucristo. Por eso el ángel viene corriendo a servirte, porque él sabe que estás usando el poder de la palabra. Él sabe que estás usando el diseño original de Dios, que es a través de las palabras. Te quiero poner algo en la mente. Mira, la gente cree que todo es pedirle a Dios y que Dios haga. La gente cree que todo es hablarle a Dios para que Él venga y haga, y Él del cielo mande esto, mande aquello. Y todo eso Dios lo puede hacer, pero quiero que entiendas, quiero que sepas que incluso en el interior de nosotros está la bendición, el poder y la gracia. Cuando uno dice que en su interior está el poder, la gente se imagina cosas extrañas y cosas a lo mejor místicas. No, hermano, no estamos peleando con la realidad. Hay mucha gente que sí te va a decir, no, es que tú tienes el poder y no necesitas a Dios. Eso te lo va a decir el diablo, pero yo creo que lo que te estoy diciendo es que el poder está en tu interior, porque está escrito en el último y gran día de la fiesta. ¿Qué hizo Jesús? Se levanta Jesús y dice, el que cree en mí, como está escrito, del interior suyo, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Hurra. La Biblia de las Américas dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, hermano? La mayoría de la gente te va a decir en el cielo. El interior nuestro es la morada de Dios. De tu interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde sale el viento que tú soplas cuando hablas? El aliento que viene del interior de tu cuerpo. Es una metáfora hermosa, hermano, que cuando tú hables, estás soplando. Mira que cuando hablas, no hablas hacia adentro. No hablas hacia adentro, hablas hacia afuera. Cuando alguien habla mucho y no para y no toma aire, empieza a hablar hacia adentro. Empieza a hablar hacia adentro, pero no se le entiende. La gente no habla hacia adentro, hablamos hacia afuera, es decir, expulsamos aire, echamos aire. Y el Señor llama a sus ángeles aire, viento. Espero que tú lo estés atrapando, hermano. La Biblia declara que el que cree en Jesucristo, según está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. El poder de Dios está en tu interior, hermano. Dios tiene el poder para obrar lo que sea. Dios es poderoso, infinitamente poderoso, pero el que tiene que soltar la palabra eres tú. Ya, basaita, toma, canda. Aleluya. El que tiene que decir lo que va a ocurrir eres tú. Y el que va a ejecutar es el ángel. Ay, kadosa makaya. El Espíritu de Dios guía tus palabras, hermano. El Espíritu de Dios guía tu pensamiento para que tus palabras fluyan con corrección. Cuando tú hablas, tú estás comandando a tu ángel. Cuando tú dices, tú estás comandando a tu ángel. Y así como a Samuel, no va a dejar sin cumplimiento ninguna de tus palabras. No dejará caer ninguna de tus palabras a tierra. Y podrás decir lo que quieras que ocurra. Vas a decir lo que necesita ocurrir. Vas a decir como Elías, por mi palabra que no lloverá. También vas a decir, corre porque lluvia grande se oye cuando apenas hay una pequeña nube. Vas a poder decir como Samuel a David, el Señor te unge por rey de Israel. Vas a poder dar bendición. Pero cuando des bendición, recuerda usarla de acuerdo a la Escritura. Efesios 3:20 va a amalgamar todo lo que hemos dicho. Fíjate lo que dice, lo va a leer Reina Valera 60. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿En dónde está el poder actuando? ¿Dónde está el poder actuando? En nosotros, en nuestro interior.
Y de ahí, de nuestro interior, donde está Dios sentado en un trono que nosotros le estamos dando, cuando oramos, cuando lo buscamos, cuando nos rendimos a Él, desde ahí empieza a fluir la bendición. El ministerio del ángel es hacer cumplir la palabra y que no caiga en tierra. Él va a llevar ese viento, va a llevar tu palabra y va a cumplir lo que hagas. Y cuando tú declares sanidad, va a haber sanidad. Y cuando tú declares milagro, va a haber milagro. Cuando tú declares cualquier virtud del Espíritu Santo, va a haber esa virtud, va a tomar vida, va a existir. Porque por la palabra creó Dios todo lo que está, todo lo que vemos y lo que no vemos. Por medio de la palabra. Porque cuando Dios comanda, sopla. Y cuando Dios sopla, sus siervos que son vientos van y ejecutan la palabra. Y todo lo que tú dices no cae en tierra. Quiero decirte algo y con eso quiero cerrar. ¿Cómo le llamas tú a tu ángel? ¿Cómo lo llamas? Sabes que le tienes que poner nombre. El día de mañana voy a hablar sobre cómo puedes hablarle a tu ángel. ¿Cómo lo vas a identificar? ¿Y cómo vas a saber que está ahí a tu lado? Que el Señor te bendiga en esta noche y espero que la gracia del Señor use y ayude a tu entendimiento. Que el Señor te bendiga, hermano.